módulo número 2, Mesh Methods, del curso introductorio a ANSYS Meshing. En este segundo módulo vamos a dar pie para estudiar la diferencia esencial entre una malla tetraédrica y una hexaédrica, identificar las ventajas y desventajas que cada uno de estos tipos de malla conlleva. A su vez, estudiaremos los diferentes métodos que tenemos disponibles dentro de ANSYS Meshing y cómo identificar y cómo utilizar cada uno de ellos. Posteriormente estaremos viendo el cómo poder generar la malla cuando tenemos un ensamble y tenemos múltiples cuerpos. Seguimos trabajando en el proceso de un análisis numérico en el cual nos estamos enfocando en el proceso de la malla. Dentro del proceso de mallado y el curso del plan estamos en el módulo 2 revisando lo que serían los métodos de mallado. Una pregunta típica sería, ¿y qué método debo de utilizar? Pues esta decisión depende de diferentes factores. Una de ellas es la física, la geometría y los recursos. En estos momentos quizás parecieran muy ambigua la respuesta, sin embargo, dependiendo de la física, es el tipo de mallado que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros estamos interesados en efectos de capa límite cerca de una pared, pues necesitamos poder o debemos de generar una malla más fina cerca de la pared, y algunos de estos métodos nos permitirán hacer algunos refinamientos cerca de estas zonas. Dependerá también de la geometría. Algunas geometrías se facilitarán más para generarse con mallas hexaédricas y otras con tetraédricas, y por ende también los recursos, ya que ciertos tipos de mallas consumen mayor cantidad de recursos. Esto es algo que estaremos revisando a lo largo de este módulo. A final de cuentas, debemos de ser conscientes que no necesariamente podemos utilizar solo un método, sino que podemos hacer una combinación de ellos, y a final de cuentas podemos generar diferentes tipos de métodos que nos estarán generando diferentes tipos de elementos, de celdas. En algunas regiones podremos tener hexaedros, en algunas otras tetraedros, y por qué no decirlo, en otros lados prismas también. Entonces todo esto lo iremos encaminando a lo largo de este módulo. Bien, ¿cuál sería la diferencia entre una malla hexaédrica y una malla tetraédrica? Pues déjenme comentarles que una de las ventajas de las mallas hexaédricas sobre las mallas tetraédricas es de que normalmente para poblar un mismo volumen necesitamos menor cantidad de celdas con una malla hexaédrica que con una malla tetraédrica. Es decir, si vemos por aquí esta geometría en la parte inferior, en este momento está generado con una malla hexaédrica. Si este mismo volumen fuera poblado con una malla tetraédrica, aproximadamente nos estuviera generando quizás hasta 3 veces más celdas. ¿Esto qué implica? De que necesitaríamos mayor cantidad de celdas, mayor cantidad de ecuaciones a resolver y por ende más tiempo de simulación. Ese sería un punto a favor de las mallas hexaédricas, que generan menor cantidad de celdas y por ende serían más rápidas. Por otro lado, si en el caso de las mallas hexaédricas y pensando en un análisis de CFD, si las celdas están alineadas con el flujo, esto también permitirá tener mayor eficiencia, mayor precisión al momento de resolver, pero solamente en caso de tener una orientación bien definida en el flujo. Si esto no ocurre, pues esa ventaja se comienza a perder. Sin embargo, sigue persistente la cantidad de celdas de hexaedros contra tetraedros. Primer punto lo tienen las mallas hexaédricas. Ahora, ventajas de tetraedros sobre hexaedros. Definitivamente la facilidad para generar una malla tetraédrica sobre un hexaedro es muy superior. De hecho, en cuanto a las geometrías complicadas, vamos a definir qué es complicado. Es mucho más sencillo generar una malla con elementos tetraédricos que con elementos hexaédricos. Además de que es posible manejar las transiciones mucho mejor con mallas tetraédricas que con hexaedros, ¿sí? Definitivamente.
Ahora, en algunos casos es posible y hasta podemos forzar que con una geometría compleja meter elementos hexaédricos, pero esos elementos hexaédricos frecuentemente resultan con una mala calidad. ¿Cuál sería la ventaja de tener una malla con mala calidad, pero con elementos hexaédricos? Pues prácticamente ninguna ventaja. Entonces, en ciertos casos donde la geometría es compleja, se facilita tener una malla tetraédrica con buena calidad, sí, con mayor cantidad de celdas, pero mejor calidad, que a final de cuentas nos va a llevar a mejores resultados. Entonces, este punto se lo lleva las mallas tetraédricas. Aquí tenemos una comparación global general de mallas hexaédricas contra tetraédricas. Hay geometrías muy sencillas que fácilmente se pueden generar con elementos hexaédricos, y conforme aumentamos su complejidad, aún así se pueden generar mallas hexaédricas, pero en algunos casos es necesario descomponer la geometría para poder seguir logrando esa malla hexaédrica. Pero noten, conforme nos movemos hacia la izquierda y hacia arriba, que serían estos casos, ok, nuevamente la geometría se vuelve más compleja, tenemos la necesidad de descomponer más la geometría para conseguir mallas hexaédricas. Pero si seguimos avanzando, podemos ver que hay geometrías que son extremadamente complejas para descomponerlas y poder obtener mallas hexaédricas. Aquí podemos ver un comparativo. ¿A qué me refiero con complejidad? Podemos ver que hay geometrías que son relativamente sencillas contra geometrías que ya son más robustas, son ensambles con figuras pues más rebuscadas. Ya no podemos llamarle pieza a una pieza que es un cilindro, que es un cubo, sino ya la forma tal cual es más difícil de descomponer para poder alcanzar una malla hexaédrica. En un momento más veremos ese concepto de descomponer. Quizás en este momento no estamos tan familiarizados, pero vamos a cubrirlo también. Ok, vamos a entrar de lleno con los métodos. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a ingresar a Mesh. He cargado ya previamente una geometría en la cual vamos a estar comparando los diferentes métodos. Para ello vamos a comenzar unas pruebas revisando cuáles son las diferencias o cómo llegar a una mallas tetraédricas, hexaédricas y todos los métodos disponibles que tenemos en el mallador. Ok, observen, tenemos una geometría en lo que cabe sencilla, pero en este caso hablamos de un cubo que tiene un par de superficies impresas. Aquí algunos elipses, unos cuantos círculos impresos. Observen, sin necesidad de insertar nada, no he insertado, no he movido nada, voy a dar clic derecho y voy a darle Generate. Y este sería el resultado. Noten, no he insertado ningún método, ¿sí? No he hecho nada. Simplemente le di generar malla y ese fue el resultado. Ok. Voy a mostrarles cómo insertar los métodos. Voy a darle insertar, método. Y los métodos siempre se aplican a nivel de cuerpos. Noten que si yo quisiera aplicar sobre un borde, sobre una cara, no me deja seleccionar. Siempre tiene que ser sobre un cuerpo. Noten que en este momento me dice que el método que se está utilizando es un automático. Voy a generar la malla. Observen, ese es el resultado anterior y prestemos atención qué ocurre cuando selecciono el método automático. Vamos a esperar. Hemos obtenido nuestra malla con un método automático. La verdad es que debemos de obtener una malla igual a que si no hubiéramos insertado nada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes no inserten ningún método, es decir, que cuando ustedes no le digan nada al software, les va a generar una malla y por default va a estar insertando internamente un método automático.
De ahí que cuando nosotros insertamos este método automático, en realidad no hizo o no apreciamos ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya lo estaba utilizando anteriormente. Ahora, vamos a ver, este método automático, si lo vuelvo a cambiar, observen que aquí si despliego en automático, vamos a ver que hay una serie de métodos. Voy a utilizar tetraedros. Y noten que aquí en el nombre del objeto, del método, automáticamente se va a ir cambiando dependiendo del método que vaya a utilizar. Nuevamente, vamos a ver el tipo de malla. Aquí quedarnos una imagen de la malla que tenemos. Voy a darle generar malla. Seguramente no apreciaron ningún cambio y es porque no lo hubo. ¿Cómo estuvo esto? En realidad, tomemos en cuenta, cuando no insertamos ningún método, obtuvimos esta malla. Cuando insertamos uno y lo dejamos en automático, obtuvimos esta malla. Y cuando cambiamos a tetraedros con patch conforming, así como su nombre lo dice en esta etiqueta, obtuvimos la misma malla. ¿Qué quiere decir? Vamos con lo siguiente. Y vamos a recapitular. Si no insertamos método, automáticamente asigna el método automático. Si insertamos el automático, podrían preguntarse, bueno, ¿y qué hace un método automático? Un método automático utiliza el método de tetraedros con patch conforming o un sweep. Va a utilizar cualquiera de estos dos métodos. Ahorita vamos a platicar de este método sweep. Pero entonces el software va a estar decidiendo internamente entre estos dos, entre si realiza un sweep o si realiza un método de tetraedros. El software va a decidir o va a tomar la decisión si considera la geometría sencilla o que se puede barrer el cuerpo, va a realizar una geometría con sweep. Si considera que no puede resolverlo con sweep, va a utilizar tetraedros patch conforming, que es lo que estamos utilizando. Por esa razón, cuando no inserté métodos o cuando lo inserté un automático y cuando utilicé tetraedros patch conforming, llegamos al mismo resultado. Ahora, ¿cuál es la característica esencial? Noten primero que aquí alcanzamos a ver los círculos impresos, los óvalos que están impresos y es lo que tenemos. Vamos a realizar un corte para que ustedes puedan apreciar el interior de la malla. Ese es el resultado que estaríamos obteniendo al interior de esta malla. ¿Sí? Esa sería la distribución. Ahora, vamos a ver lo siguiente y vamos a comparar, porque a final de cuentas sigue siendo un método con tetraedros, pero en lugar del algoritmo patch conforming, vamos a ajustar un patch independent. Va a seguir siendo el método tetraedros. ¿Qué quiere decir? Que los elementos, las celdas que nos generen, van a ser tetraedros. Así de simple. La selecciono, voy a darle generar y observen el resultado. Ok. ¿Hubo un cambio evidente? Sí lo hubo. Para empezar, aquí, observen, se ven mucho más arregladas las celdas, pero otro detalle aquí es la superficie. Noten que ahora voy a desactivar el plano. Ya no están impresas las superficies. Notemos, aquí están los círculos. Aquí están. Aquí se ven los círculos que están impresos, están los óvalos. Sin embargo, ya no está siendo capturado por la malla. ¿Sí? Han sido de alguna manera ignorados esos círculos, mientras que en el caso anterior estaban siendo bien capturadas. ¿Y esto por qué se da? Primero, el tetraedros patch conforming lo que hace es comenzar a generar la malla desde la superficie y comenzar a poblar al interior de celdas. Mientras que el tetraedros patch independent empieza del interior, empieza a poblar el interior y posteriormente proyecta a la superficie. De ahí que un tetraedros patch conforming se da la tarea de ajustar todas las celdas en todas las caras para que se ajusten lo mejor posible, pero al interior pues de alguna manera se comienza a sacrificar, es decir,
el acomodo es más aleatorio, mientras que en el patch independent comenzamos a tener un acomodo más organizado, pero en las fronteras lo hace, pues ya no le importa qué es lo que podamos tener impreso. Esto pudiera ser una ventaja o desventaja dependiendo de la utilidad y de la aplicación. Por ejemplo, frecuentemente para el caso de los análisis de CFD, pues nosotros imprimimos caras indicando que va a haber una entrada, que va a haber una salida, que va a haber una condición de frontera, y por lo tanto, si la malla no captura bien esas superficies impresas, pues estamos perdiendo ahí esas regiones de importancia. Entonces eso pudiera ser un problema. Algo importante también es que el patch conforming, los tamaños que nos generen del patch conforming, los va a tomar de esta pantalla, de este panel, que son los controladores globales, mientras que el patch independent tiene, observen lo siguiente, el patch independent, aquí está tetraedros, patch independent, tiene sus propios tamaños, es decir, se pueden controlar desde su propia ventana, desde su propia, sus propias casillas. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Se dice que el patch independent es una herramienta útil para cuando tenemos una geometría sucia, es decir, que no la hemos limpiado, que tiene detalles que no queremos que la malla capture. Entonces es una malla para geometrías sucias, mientras que el patch conforming frecuentemente se utiliza para geometrías limpias. Entonces básicamente esa es la diferencia. Patch conforming detecta todos los detalles a nivel superficial y patch independent los ignora. Patch conforming normalmente se recomienda para geometrías limpias y un patch independent para geometrías sucias. Ok, vamos a seguir haciendo algunas pruebas. Ya vimos la comparación en la superficie y ya vimos comparación al interior. Sin embargo, seguimos trabajando, o todos ellos son tetraedros. Vamos a ver algunos otros tipos de métodos. Vamos a revisar ahora el método de sweep. Hace un momento yo les comentaba que el método automático toma la decisión de utilizar un método tetraedros con patch conforming, o utiliza el método de sweep dependiendo de la complejidad de la geometría. Una geometría que se considera simple, es decir, que va a utilizar el método de sweep, es aquella geometría que puede ser realizada a través de un pool en Space Clean. ¿Sí? Entiéndase que en un pool nosotros pudiéramos generar un sketch y generar toda una trayectoria. Como su nombre lo dice, haríamos un barrido, un sweep. Porque este método de sweep lo que hace es generar la malla en una cara y posteriormente hacer un barrido a lo largo de una trayectoria para completar el mallado. De hecho, el software es bien sencillo de nosotros identificar si el software lo considera como una geometría sencilla que puede utilizar con sweep o no. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle desde Show y voy a decirle que me muestre los cuerpos que se pueden barrer. Noten que aparentemente para el software el único cuerpo que se puede barrer es este. Y quizás es más obvio. ¿Por qué? Porque si comenzamos a generar la malla de este cuerpo, genera la malla de este cuerpo y después genera un barrido en esta dirección para completar como esta cara final, y la malla quedaría en una distribución en esta dirección. Haría un barrido en esta dirección. Pero yo les comentaba hace un momento, si no insertan métodos, el software, si lo considera fácil, lo va a generar con un sweep. Si no, los va a generar con un método tetraédrico. De hecho, voy a generar la malla y observen cuál sería el resultado en estos tres cuerpos. Ese es el único que consideró como fácil, y observen, está generando un sweep en el cual es capaz de generar elementos hexaédricos, ¿sí? Pero estos que consideró complicados me los está generando a través de mallas tetraédricas. Podríamos pensar, pero este es un cubo, ¿por qué no me lo generó con mallas hexaédricas? Y la razón es muy simple, tiene un círculo impreso. Mientras tenga la presencia de ese círculo impreso, ahora sí que
Si genera esta distribución o la malla, no tendría manera de hacer un barrido en esta dirección, puesto que en la parte inferior no tiene impreso ese círculo, ¿sí? Entonces, mientras tenga este círculo, no podría realizar ese sweep en esta geometría. Eso es algo que debemos de tener en cuenta, porque es fácil confundirse al pensar que esta es una geometría sencilla y que por ende debe de ser generado por medio de un sweep. Si nosotros removiéramos este círculo impreso, sin problemas, puede ser generado esta malla con un sweep, iniciando el barrido desde esta cara, cualquiera de las caras serían válidas, puesto que es un cubo. Ahora, quiero comentar lo siguiente. Aparentemente para el software, estos cuerpos no se pueden barrer. Sin embargo, nosotros podemos ayudarle al software con algunos controladores. Por ejemplo, voy a insertar un método. Voy a darle a insertar, método, selecciono este cuerpo que aparentemente o según esto el software no se puede barrer y le voy a decir, lo voy a cambiar a un método de sweep. Este método de sweep, lo que yo puedo hacer, yo estoy seguro que este cuerpo se puede barrer. ¿Cómo? Si yo seleccionara y generara primero esta malla, la malla de esta cara, yo podría hacer un sweep y rotarlo a lo largo de esta dirección. Y observen que si generamos la malla de esta sección, puedo hacer un barrido en este sentido. Y eso es lo que le voy a indicar. Voy a decirle que el método es un sweep y aquí hay una casilla que dice Source y Target Selection. Aquí por default está en automático. Es decir, que el software decide cuál es la cara fuente y cuál es la cara final. Digamos, la cara inicial y cuál sería la cara final. Entonces, yo no lo voy a dejar en automático porque el software no lo reconoce. Probablemente el software está intentando mallar aquí y que termine aquí. Pero por este espacio en esta dirección no le es posible. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar esta opción de automático y le voy a dejar en Manual Source y Manual Target. Es decir, yo le especifico cuál sería la cara con la que empieza y especificarle cuál es la cara con la que sale, con la que termina. Okay. Voy a seleccionar este cuerpo y voy a darle Generate Mesh on Selected Bodies. De modo que no tengo que estar remallando todo, solamente le voy a decir que vuelva a calcular la malla para este cuerpo de manera individual. Vamos a ver el resultado. Y este sería el resultado que tenemos. Notemos la diferencia de mallas solo por cambiar el método. Y ya le especificamos que este sea un sweep. Ahora bien, notemos que aquí nos está manejando alrededor. La dirección del sweep me está generando 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas. Yo puedo controlar ese número de divisiones a lo largo del sweep. Por ejemplo, aquí en el mismo método de sweep tiene, dice número de divisiones del barrido, dice default. Yo voy a decirle que voy a ponerle que sean 14 divisiones. Y vuelvo a generar la malla. Veamos la diferencia. Ya tenemos mayor cantidad de divisiones. Posteriormente podemos añadir algunos otros controladores para tener más divisiones en esta dirección, pero eso lo haremos a través de controladores locales que estaremos revisando en el módulo 4. Ahora, entonces ya tenemos, lo hizo de manera automática con un método sweep automático. Lo hicimos por medio de un sweep seleccionando la opción de Source y Target. Y ahora vamos a ver que este cuerpo lo podemos también mallar utilizando un sweep, pero haciendo o con las siguientes características. Selecciono este cuerpo, selecciono que va a ser un método sweep y ahora en lugar de Source y Target Selection voy a cambiarlo a que sea un Manual Thin. ¿A qué se refiere con esto de Manual Thin? La idea es que esta opción de Manual Thin me permite, a diferencia de la anterior, voy a regresarme, por ejemplo, Manual Source, me permite solamente una cara para hacer el barrido. De lo contrario, me estaría manejando o me estaría marcando algunos problemas. Pero si yo le digo que sea en Manual Thin, tengo la posibilidad de seleccionar múltiples caras para decirle que esta cara y esta cara la va a mallar y eso lo va a realizar como una copia
a lo largo de la trayectoria del barrido. Entonces selecciono esas caras y voy a especificarle número de divisiones, igual voy a especificarle 14 divisiones y voy a darle generar. Y notemos que ya tenemos esta malla de este tipo. Notemos que el círculo estaba impreso solamente en la parte superior, pero ahora se ve, noten, no está dibujado en nuestra geometría, pero sí está considerado a nivel de malla. Eso es lo que podemos hacer a través de este método del sweep. Es decir, el software si considera la geometría sencilla y encuentra la cara fuente, la cara inicial y la cara final, automáticamente va a aplicar un sweep como lo hizo en este cuerpo. Pero en algunos casos no es tan sencillo para el software identificarlos y por ello necesita nuestra ayuda y nosotros indicamos cuál es la cara inicial y cuál es la cara final. En casos donde la cara fuente, el source y el target no son iguales, puedo especificar esa opción de manual theme, especifico ambas caras para poder realizar esa trayectoria con el sweep. Lo que haría automáticamente es imprimir esa cara a nivel de malla en la cara target, del source al target. Es lo que tenemos con el sweep. Ahora, ¿qué pasa en ciertos casos? Voy a mostrarles lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hay geometrías más complejas y que no puedo lograr hacer un barrido a través del, por ejemplo, de un manual source o de un manual theme? Hay veces que tenemos la necesidad de descomponer geometrías, ¿sí? ¿Cómo es esto de descomponer geometrías? Observen lo siguiente. Tengo dos tubos en T exactamente iguales. Ese sería el resultado, ¿sí? En cuanto a la malla. No hay mucho que discutir. Son mallas tetraédricas. Pero yo puedo descomponer una de estas geometrías para conseguir una malla hexaédrica. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo le muestro Show, que me muestre los cuerpos que se pueden barrer, lo selecciono. No se iluminó nada, puesto que el software no reconoce que ninguno de estos cuerpos puedan barrerse. Ok. Pero yo puedo ayudarle al software. Es un poco más de trabajo, pero es posible. Voy a editar la geometría. Y a través de una serie de herramientas en Space Clean, voy a descomponer la geometría en cuerpos más sencillos a fin de favorecer el mallado y conseguir mallas hexaédricas. De ahí que mostrábamos en unas diapositivas anteriores que hay geometrías que se pueden descomponer, van a dar mayor problema para descomponerlas, pero vamos a obtener mallas con mejor calidad, mejor forma. Por ejemplo, voy a ocultar esta geometría y voy a ocultar algunos planos que previamente he generado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ocultar estos planos y lo que voy a hacer es dividir este cuerpo a través de este plano y además voy a dividir también a través de este plano. ¿Sí? Quizás en este momento no vemos todavía la utilidad, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a ocultar estos planos, voy a mostrar estos otros planos y ahora voy a pedirle que me muestre o que dividir este cuerpo a través de este plano y voy a pedirle también dividir este cuerpo a través de este plano. ¿Con qué finalidad he realizado esta actividad? Voy a hacer lo siguiente. Todas estas partes voy a agruparlas en un mismo componente, en el cual observen que en lugar de tener un cuerpo, ahora voy a tener una parte multicuerpos, en el cual también le voy a poner la opción de Share Topology. Ya veíamos en el módulo anterior que esto nos permite generar mallas compartidas, ¿sí?
¿Y cuál es el objetivo? Ahora, si observan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuerpos. Esos 6 cuerpos de alguna manera ya son más sencillos para mallar. Voy a ocultar todos los demás y voy a mostrar solo uno. Este cuerpo ya pudiera ser barrido, es decir, yo genero la malla aquí y puede ser barrido a lo largo de una dirección, y lo mismo ocurre para todos. Vamos a ver el efecto al momento de generar nuestra malla. Voy a actualizar la geometría. Esta geometría va a cambiar, vamos a apreciar ya varios cuerpos, varios cortes, y vamos a generar nuevamente la malla. Note, no he insertado ningún método. Decíamos que si el software lo considera complicado, que sería como este, que no tiene por dónde empezar a mallar una cara para generar una trayectoria y generar el barrido. Sin embargo, esto sí puede generar por aquí, continúa aquí, luego de aquí empieza a generar diferentes trayectorias para conseguir una mejor malla. Vamos a ver el resultado. ¿Vemos la diferencia? Solo por haber descompuesto la geometría, todos estos cuerpos los considera como que se pueden barrer, obteniendo mallas hexaédricas, mientras que este definitivamente no los puede reconocer como hexaédricos y malla con tetraedros. ¿Sí? Si hago la revisión, le doy Show, que me muestre los cuerpos que se pueden barrer. Todos estos se pueden barrer y este no. ¿Sí? De ahí la opción que les comentaba. Cuando no insertan ningún método, toma el método automático y ahí decide si malla con tetraedros o con hexaedros. Esto en cuanto mallas con método sweep. ¿Qué más tenemos? Voy a cerrar esto también. Ahora, vamos a ver qué tenemos para un método que se llama multizone. Este método multizone lo que hace es, ¿cómo lo diré? Lo que hace es una descomposición de geometría de manera automática. Es decir, trata de dividir los cuerpos, un cuerpo complejo lo trata de dividir de manera automática con varios cuerpos para obtener una malla mucho mejor. Por ejemplo, observen, aquí he insertado varios multizone porque de hecho tengo varias geometrías, todas ellas son iguales para estar comparando algunos métodos. Pero por ejemplo, este método, el multizone, es tal cual. Cuando lo insertamos, estos son los valores que tiene por default. Y observemos qué es lo que va a hacer. Selecciono, le doy generar la malla solo en este cuerpo. Y vamos a ver cuál sería el resultado. Vamos a ver lo siguiente. Observen el tipo de malla que nos está generando con este método de multizone. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Notemos que está imprimiendo esas caras de manera automática. Noten que en la geometría como tal no las tiene. Pero ¿qué es lo que hace? El software descompone la geometría en cilindros que llegan hasta abajo, de modo que todos estos se pueden barrer por medio de un sweep. De esta manera, el multizone hace una descomposición automática, lo que les comentaba. De ahí el nombre de multizone, es decir, genera múltiples zonas para generar sweeps. Solamente que esto lo va a hacer de manera automática. Ahora, si observan aquí en este multizone, hay diferentes, tiene muchas casillas. Vamos a detallar las principales. Por ejemplo, he insertado ese multizone a cada uno de los cuerpos de las geometrías. Es la misma geometría, pero lo que voy a hacer es que ese multizone, observen que aquí tiene el tipo de malla, que sería el mapeado hexa con prismas. Este le voy a poner, en lugar de hexa con prismas, voy a decirle que sea solamente prismas. Y al tercero voy a decirle que sean solamente hexas. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia. Voy a generar nuevamente la geometría y cada uno de ellos tiene un controlador diferente, que es en el tipo de malla. ¿Qué tipo de elemento me puede llegar a generar?
Uno de ellos me dijo que solamente hexaedros, otra con prismas y otra combinación de prismas con hexas. Notemos lo siguiente. Este es el que tenía solamente tetraedros. Creo que aquí es evidente que a pesar que es un multisón, los está imprimiendo, pero siguen siendo tetraedros, ¿sí? Perdón, aquí una confusión. No son tetraedros, son prismas. Observen, está hexaedros, prismas y hexa con prismas. Es fácil entrar aquí en confusión, pero vamos a hacer lo siguiente. Si revisamos un corte en todos los cuerpos, vamos a ver lo siguiente. Que a pesar de que parecieran tetraedros, notemos, son prismas. Aquí lo podemos ver si nos acercamos. Tiene 3 lados rectangulares y 2 caras triangulares. De ahí que, a pesar de lo que pudiera parecer que son tetraedros, en realidad son prismas, ¿sí? Ahora, en el caso del que está utilizando hexas y prismas y que es solamente hexas, notemos que los resultados son prácticamente los mismos, pero eso va a depender de la geometría. Y en este caso en particular, pues está metiendo solamente hexaedros, ¿sí? No apreciamos ningún prisma. Va a haber en algunos casos más complicados, algunas geometrías ya más detalladas, en donde sí simplemente le estamos dando la oportunidad de meter prismas y hexaedros, y en otros le estamos forzando solamente hexaedros. Entonces es básicamente para lo que nos sirve esos tres métodos dentro del multisón. Voy a hacer lo siguiente, voy a regresarlos a que todos sean hexaprisma. Ahora, aquí hay una opción que dice Surface Mesh Method. ¿Qué es lo que hace? Hay una opción que dice que el programa lo controle, es decir, al primero le voy a dejar que el programa lo controle. Al segundo le voy a dar una opción que dice Uniform. Y al tercero le voy a dar una opción que se llama Pave. Vamos a ver el resultado. Que el programa lo controle, lo que hace es una combinación de ambos, del Uniform y del Pave. Pero ¿qué hace el Uniform? Observemos, aquí se ve bastante mal el resultado, pero nos aclara o nos da una idea de qué es lo que está haciendo el Uniform. Como su nombre lo dice, va a tratar de manejar un tamaño uniforme para todas las celdas. Sin embargo, el Pave lo que va a hacer es que va a hacer algunos refinamientos donde encuentre curvaturas. Aquí podemos ver que hay celdas más pequeñas donde encuentra curvas, y donde las curvas son menos pronunciadas, que serían por ejemplo los límites exteriores, las celdas son más grandes. Básicamente eso es lo que tenemos para el multisón, el cómo funciona. Ahora, tenemos otro método que es el hexadominant. Como su nombre lo dice, este método nos genera en su mayoría hexaedros. Sin embargo, es un método híbrido. ¿Por qué? Porque nos va a generar alrededor de un 60% de hexaedros, un 30% de tetraedros y el otro 10% es una combinación de prismas y pirámides que son utilizados para, ¿cómo lo diré? Para hacer la transición entre tetraedros y hexaedros. Aquí tenemos dos casos. Ambos se le han aplicado métodos hexadominant. ¿Sí? Es básicamente lo que tenemos. Y vamos a generar la malla de ambos, de estas dos piezas. Vamos a ver el resultado. De hecho, en apariencia, vamos a notar que el resultado es bastante pues alentador, por decirlo de alguna manera. Se ven pues uniformes la malla, pero de alguna manera esto en parte es solo una ilusión. Déjenme mostrarles la parte interior a través de una vista de sección y observen la distribución de las celdas. Si vemos aquí, por ejemplo, en estas paredes, notemos la distribución de estas celdas, es decir, están sumamente aplastados. Lo que nosotros vemos aquí como un hexaedro, en realidad no lo es.
¿sí? Y podemos ver la forma de estos elementos muy aplastados. Podemos ver también estas regiones, ¿sí? Cómo nos estaría generando esas transiciones, y definitivamente no es lo mejor. En este otro, pues tenemos también hexaedros, prismas, pirámides, y tenemos oportunidad aquí como que se acomodan un poco mejor. ¿A qué voy con esto? ¿O por qué quería mostrarles esto? De que a veces el hexadominant nos da una falsa apariencia de tener una distribución muy buena, pero el detalle con el hexadominant casi siempre son, o los problemas son en el interior del volumen a mallar. De hecho, este método de hexadominant es poco recomendable para los análisis de CFD, puesto que si quisiéramos conocer trayectorias del flujo al interior, frecuentemente nos puede dar problemas. Ahora bien, si va a ser utilizado para un análisis estructural, hay que tener cuidado. Casi siempre el hexadominant se utiliza para geometrías con un amplio volumen. Me refiero a geometrías más de este tipo. Si son geometrías de pared delgada, no se recomienda. ¿Por qué? Porque es complicado, primero, la distribución, manejar varias celdas aquí en el espesor, y si tenemos varias en el espesor, siempre terminan aplastadas en las fronteras. Entonces, por esa razón, no se recomienda tanto para CFD. Pudieran utilizarse en casos estructurales, pero esos casos estructurales que sean volúmenes amplios como este de aquí. Geometrías de este tipo no se recomienda. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos múltiples? Ahora hablaríamos de geometrías de cuerpos de superficie. Para los cuerpos de superficie, y sobre todo cuando tenemos en los análisis de CFD, pues son análisis planares en 2D. Incluso también para los estructurales existen modelos planares y modelos axisimétricos donde se pudieran utilizar geometrías de este tipo y que pudiéramos estar generando mallas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Para el caso de las geometrías de superficie o modelos en 2D, tenemos prácticamente estos modelos. Tenemos el modelo dominante de cuadrados. Tenemos un método que sería todos de triángulos. Tenemos otro modelo que es el multizone, pero el multizone tenemos la posibilidad de cambiarlo a todos triángulos o cambiarle a todos cuadrados, ¿sí? Por esa razón tenemos estos dos. En realidad son tres métodos: el de cuadriláteros dominantes, el de todos triángulos, tenemos el de multizone, pero el de multizone tenemos dos variantes: decirle que todos sean triángulos o decirle que todos sean cuadrados, ¿sí? Voy a generar la malla de estos cuatro para que veamos la diferencia. Okay. Notemos aquí que es en su mayoría dominante con cuadrados. Digo en su mayoría porque aquí podemos ver algunos triángulos. Esa es una característica. Por otro lado, en este caso, donde le estamos diciendo que todos son triángulos, que sería esa sería la distribución. Y con el multizone, noten que sí ahora sí como que las celdas muestran un orden. En este caso el comportamiento es todo como más desordenado, pero en el multizone trata de descomponer la geometría de modo de que trata de ordenar todas las celdas, a pesar de que estas son triangulares y que estos son hexaedros. Bueno, cuadrados porque son en 2D. Para los casos 2D, también nosotros podemos buscar y ayudar en la descomposición de geometría. Noten que aquí de manera ahora sí que intencional, esta geometría se le han impreso líneas, una línea aquí y otra línea aquí, y se le ha aplicado una opción que se llama Face Meshing. Este Face Meshing como tal no es un método, pero nos ayuda a trabajar geometrías a nivel de superficie. En la lectura número 4 de controladores locales platicaremos más a detalle de esta herramienta. Por el momento les muestro que podemos alcanzar a obtener otros resultados con un poco más de detalle y de trabajo. Observemos los resultados.
Esto es lo que podemos estar obteniendo. Entonces, esto es con resultado de métodos. En este no inserté ningún método, que sería básicamente el automático, el de dominante de cuadriláteros. Sin embargo, en combinación con un phase meshing. Esa sería la ventaja de implementarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos múltiples cuerpos? Esa sería otra pregunta. Y sobre todo si se está utilizando la opción de compartir la topología. Recordemos también que en el módulo anterior, cuando hablamos de compartir la topología, quiere decir que dos cuerpos que se estén tocando, las mallas van a ser compartidas. Es decir, van a estar pegados a nivel de malla, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos, vamos a decir, que varios cuerpos? El software lo que hace internamente es genera primero un cuerpo y luego el segundo. O primero este cuerpo y luego este otro. Pudiéramos pensar, bueno, pues da lo mismo, ¿no? La respuesta es no, no da lo mismo. Ahora sí que, como decimos que el orden de los factores no altera el producto, aquí sí altera el producto. Dependiendo del orden de generación de la malla, el resultado puede ser distinto. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar este cuerpo y voy a darle Generate Mesh on Selected Bodies. ¿Sí? Este es el resultado. Y voy a seleccionar Generate Mesh on Selected Bodies. Y este fue el resultado. Observemos. Ahora voy a repetir algo muy similar, pero ahora voy a empezar con este cuerpo y voy a terminar con este otro. Solamente para comparar los resultados. Observen. Noten, ¿el resultado cambió? Sí, sí cambió. ¿Por qué fue esto? Porque cuando nosotros generamos la malla de este cuerpo, al tener esta superficie impresa aquí por la opción de Share Topology, generó aquí triángulos, y para poder completar el último cuerpo, el segundo cuerpo, tuvo que seleccionar estas caras y aplicar un barrido, pero con prismas, y obtenemos este resultado. A diferencia del segundo escenario, primero generamos la malla de este cuerpo, pudo generarlo por medio de un sweep, seleccionó aquí elementos hexaédricos y esos elementos hexaédricos quedaron impresos en la cara del cubo. Entonces estos ya quedaron impresos y por lo tanto lo que hizo para acoplar fue poblarlos de elementos tetraédricos. Entonces la conclusión es sí hay una diferencia entre los cuerpos, en el orden de los cuerpos a mallar. Inclusive, y eso sí ha llegado a pasar, que dependiendo de la complejidad de la geometría, el orden de mallado puede afectar en si puede o no generar la malla final. Entonces sí es importante. Casi siempre lo que les recomendaría es empezar con todos aquellos elementos que se pueden barrer y por último con un método tetraédrico mallar ese cuerpo más complicado, ¿sí? Ahora, si se dieron cuenta, yo comencé, voy a limpiar la geometría nuevamente, yo comencé seleccionando el orden de mallado. En este caso son solo dos cuerpos, entonces no debería de haber mayor problema. Voy a borrar estos objetos. En un momento explico de dónde salieron. Ok, son solamente dos cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros seleccionar el orden de mallado pues es sencillo, no pasa nada. Si necesito hacer algún cambio, vuelvo a seleccionar el orden, no pasa nada, es relativamente rápido. Pero ¿qué pasa pensando en un ensamble de 100 piezas y yo estoy seleccionando el orden de mallado? A lo mejor quiero aplicar otro controlador y ni modo de estar seleccionando otra vez el orden de mallado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, yo puedo grabar y que el software
ya tenga bien definido el orden, y de modo que cualquier cambio consecuente, ese mismo orden ya lo tenga o lo vaya guardando para operaciones adicionales. Voy a dar clic derecho, voy a darle la opción Start Recording. Aquí voy a limpiar todos estos pasos, estos los generé anteriormente. Voy a darle la opción Start Recording. Noten, ya se puso ese semáforo como en rojo, y lo que voy a hacer es seleccionar el orden. Le doy generar, le doy, espero que termine de generar la malla, le doy generar, le doy generar. Aquí en este caso estoy generando de manera aleatoria aquí el orden, solamente para indicar que estoy seleccionando una secuencia de generación de malla. Ese ha sido el objetivo. Noten que si me voy aquí a la hoja de trabajo, ya tiene guardados la secuencia de los cuerpos. Ahora sí que yo pudiera limpiar la malla, pudiera estar agregando más controladores, pudiera estar agregando tamaños, y a final de cuentas ya tengo grabados todas estas secuencias. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Simplemente le doy generar malla y el software ya sabe el orden. Noten, lo está comenzando a hacer en la misma secuencia que yo le indiqué. Ya no tendría que yo repetir esa secuencia. ¿Sí? Básicamente esto es el cómo funciona la grabación para decidir la secuencia de generación de malla. Pues bien, entonces a lo largo de estas lecturas o de estos ejemplos se ha explicado el cómo funcionan los diferentes métodos. Entonces ya vimos por qué es importante estar seleccionando el orden de la generación de los cuerpos, ¿sí? Y que podemos grabarlo. Entonces, como resumen, hemos revisado el método tetraédrico, que es el método por default en combinación con el sweep, dependiendo de la complejidad de la geometría. Hemos visto también ejemplos con el método de sweep y de multizone. Hemos visto generación de mallas en 2D, y hemos visto la generación de mallas con múltiples cuerpos, grabando el orden de selección de mallado. ¿Qué es lo que sigue como recomendación? Bueno, pues seguir con el ejercicio 2.1. Nuevamente, para aquellos interesados en el área de CFD, está este ejercicio en el cual se pone a prueba todos los métodos que están disponibles para el área de CFD, y aquí tenemos el ejercicio para los usuarios de elemento finito, para el área estructural. La geometría es prácticamente la misma, en todos ellos se pone a prueba los diferentes métodos de mallado que están disponibles para cada una de esas áreas. Espero que esta información les haya sido de utilidad, y nos vemos en el próximo módulo.